Hermanos, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a la predicación de la tarde. Aprovecho unos minutitos en lo que se acaban de acomodar para agradecer a nuestros pastores y al grupo de jóvenes por el evento de ayer, también a los hermanos del grupo de alabanza que participaron. Realmente fue de mucha bendición. La cena de matrimonios fue un buen tiempo de que pudimos estar derramando miel. Si se anda resbalando, hermanos, es porque hubo mucha miel en los matrimonios de la iglesia. Estamos esperando que la membresía aumente, hermanos, y que esta iglesia siga creciendo. Bueno, vamos a dar inicio con esta lección, con esta pequeña predicación. Quiero iniciando contándoles una pequeña anécdota que está muy ad hoc en relación al tema que vamos a tratar. Tenemos una compañera en México que, soltera, normalmente iba con su hermano a trabajo en la oficina. Entonces ella pues siempre tenía raíz de ida, raíz de venida. Pues un día el hermano pues se casa y pues ella dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces decidió irse a meterse a clases de manejo para aprender a manejar, y ya que más o menos tenía dominado el de la manejada, fue y se compró un vehículo nuevo. Fue a la agencia, pues ella soltera, buen trabajo, se compró un auto moderno y pues cuando fue a recogerlo ya era un poquito tarde, por ahí 6 de la tarde. Llegó, pues ya le entregaron el coche, se subió al coche, ya estaba un poquito oscuro y empieza a llover. Pues ella sale con su coche y quería poner los limpiaparabrisas, apretaba todos los botones, jalaba todas las palancas y las parabrisas nunca salían. Bueno, la lluvia afortunadamente se quitó y que se oscurece. No, hombre, llegó a su casa sin parabrisas y sin luces, ya de noche. Entonces le costó mucho trabajo la situación de llevar su carro de la agencia allá. Y esta anécdota se los platico porque una compañera aquí de Guadalajara también compró un coche y ella me platicó eso. Entonces dijo ella: yo fui por mi coche a la agencia temprano y ya que me lo entregaron, lo primero que hice fue decirle: a ver, explícame en dónde están todas las palancas y dónde están todas las funciones del coche, porque no quiero que me pase lo mismo. La persona le explicó: mira, así se ponen los chorritos, así se prenden las luces, así se maneja. Y luego le dijo: aquí también tienes el manual. Aquí está el manual del propietario. Si tienes alguna duda, pues entonces te refieres al manual. Y a partir de eso ya vas a estar bien capacitada para poder manejar tu vehículo. Esta ilustración es muy ad hoc, porque lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en estos capítulos es escribirle a Éfeso y les estaba revelando el misterio que Dios le había dado a él. Ese misterio era tan misterioso como la persona esta que manejaba su auto y no sabía para qué servía. Usaba una parte del vehículo, pero no tenía control de lo demás. Pablo quería que sus oyentes vivieran la vida cristiana de una manera plena, que entendieran el mensaje que ha sido revelado y que vivieran plenamente en consecuencia. Los invito a que oremos para iniciar la predicación. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, estamos tan agradecidos, Señor, por tu bondad. Estamos asombrados y agradecidos, Señor, porque tú nos has revelado estos misterios, Señor, que tienen que ver con Cristo, Señor, con tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender, comprender un poco de tu sabiduría, Señor, de tu gran conocimiento, Señor. Y gracias, Señor, porque ahora la iglesia, Señor, a la que nos has llamado, Señor, este cuerpo, Señor, de tu Hijo, es el que ahora
muestra, Señor, el cumplimiento, Señor, de tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, que nuestros hermanos y tu servidor podemos deleitarnos, Señor, a estar en tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir de una manera plena, Señor, esta vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en estos 13 versículos son poquitos, hermanos, realmente es el capítulo 3 de Efesios, los versículos que vamos a estar viendo desde el 1 al 13. Son 13 versículos aparentemente muy cortitos, pero que tiene, como dijera el hermano José, mucha sustancia. Y vamos a ver nuestra predicación y vamos a verla en 3 partes, vamos a dividirla en 3 partes. La primera parte tiene que ver con cuando Pablo, el apóstol Pablo, nos revela el misterio de Cristo y la iglesia. Pablo también aprovecha en estos 13 versículos no nada más para revelar el misterio, sino para explicar su ministerio, el ministerio que Dios le dio. Y por último también vamos a ver cómo esta revelación, cómo esta gracia de Dios le afectó a Pablo en su vida, de tal manera que tenemos un ejemplo de testimonio de la vida de Pablo. Y en ese punto vamos a hacer una aplicación y un desafío para nosotros en el tiempo de hoy. ¿Les parece? Bueno, los invito a que abran sus Biblias, hermanos. Vamos a ver Efesios capítulo 3. Para efectos de lo que es la predicación, voy a apoyarme en la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, me pueden seguir en su Reina Valera 60, no hay problema, pero para efectos de la predicación voy a estar usando la Nueva Versión Internacional. Bueno, empezamos entonces con la primera parte que tiene que ver con el misterio de Cristo y la iglesia. Si me acompañan, voy a leer Efesios 3, el versículo 2. Dice así: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Aquí la palabra plan, en su versión Reina Valera, se menciona como administración. En una versión más antigua de Reina Valera se menciona como dispensación. Esta administración de la gracia de Dios se trata al menos en 3 sentidos, hermanos. El primero, en cuanto a aquel que había sido escogido. ¿Quién fue escogido para llevar a cabo este plan de la gracia de Dios? ¿Quién fue escogido? Pablo, muy bien. Fue por un favor inmerecido que Pablo fue seleccionado para un tan grande privilegio. 2, en cuanto al contenido del mensaje. Era el mensaje de la libre e inmerecida bondad de Dios, el Evangelio, mis hermanos. Y 3, en cuanto a sus receptores. ¿Quiénes eran los receptores de este mensaje? Los gentiles, los efesios, los gentiles, y eran totalmente indignos de ser tan favorecidos. Seguimos con el versículo 3 que dice: es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Entonces Pablo nos está diciendo que les está platicando que Dios le dio el plan, le dio la mayordomía, la administración sobre la gracia de Dios que fue encomendada en favor de los gentiles. Y ahora dice que este plan le fue dado por medio de una revelación. Bien, vamos a ver un poquito el antecedente de esto. Pablo en Hechos 22, ustedes recordarán, viene el segundo relato de la conversión de Pablo, y aquí queda manifestada que nuestro Señor Jesucristo le hace a Pablo en el momento de su conversión y cuando recibe el mensaje por medio de Ananías. Recordaron ustedes que Pablo iba rumbo a Damasco, se le aparece una luz, cae del caballo, escucha una voz, el Señor le habla y queda ciego. Y después entra a la ciudad y un varón llamado Ananías, el Señor lo manda para que ore por él y le sea devuelta la vista. En ese pasaje, en Hechos 22, del 14 al 15, dice así: el Dios de nuestros padres, Ananías le está diciendo a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo
a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ananías le está diciendo a Pablo que el Señor le ha escogido para que conozca su voluntad, para que vea al justo y para que oiga su voz. De esta manera Pablo entonces había sido escogido por el Señor para dar a conocer el mensaje por revelación, de manera directa, inclusive audible, de la voz del Señor. Seguimos en Efesios 3:4, dice: al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Pablo ya había tocado este tema en versículos anteriores, desde el capítulo 1, y entonces en este momento está diciendo, no nada más Dios me ha dado el plan, me ha dado la administración sobre el plan de la gracia de Dios, no solo me ha sido revelado, sino que además me ha dado la comprensión sobre el plan. Esto quiere decir que el apóstol está enteramente preparado y capacitado para hacer la función que había sido llamado. Pasamos entonces al versículo 5, donde Pablo explica qué es un misterio. Leo Efesios 3:5, dice: ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado. ¿Por quién? Por el Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Aquí notamos primero que es una verdad que en otras generaciones no fue dada a conocer a los hijos de los hombres. No fue dada a conocer. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento Dios reveló el qué, mas no reveló el cómo. Es por eso que en el Antiguo Testamento podemos encontrar tipos, figuras, imágenes, pero la verdad misma, esta verdad que va a revelar Pablo, era desconocida en ese tiempo. Segundo, vemos que es una verdad que ahora ha sido revelada a los santos apóstoles y profetas de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Quién fue el revelador? Dios. Dios fue el revelador. Los apóstoles y profetas fueron los designados para recibir la revelación. El Espíritu Santo, por lo tanto, fue el canal o el medio del que la revelación les vino. Bien, aquí Pablo está definiendo lo que es el misterio. Es un misterio que no se había dado a conocer. Y en el versículo 6 vamos a ver entonces el misterio revelado. Leo: es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Muy bien, el misterio ha sido revelado. Vemos que en la iglesia del Señor Jesucristo los creyentes gentiles son coherederos, miembros juntamente y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, los gentiles gozan ahora de un mismo derecho y privilegios que los judíos convertidos. Vamos a verlo por partes. Dice que son coherederos. Por lo que toca a la herencia, comparten a pie de igualdad con los judíos, salvos. Son herederos de Dios, coherederos con Jesucristo y coherederos con todos los redimidos. Ahora vemos tocante al cuerpo, son juntamente miembros del mismo cuerpo. Ahora no están a distancia ni en desventaja, sino que comparten una posición de igualdad con los judíos salvos de la iglesia. También vemos que son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es, las promesas espirituales del pueblo de Dios también son promesas espirituales de la iglesia y también son depositarios del Espíritu Santo. Esto es muy relevante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Santidad venía sobre algún profeta, sobre algún, en este caso, el rey David o el rey Saúl, eran eventos muy trascendentes. Ahora, en esta iglesia, el Espíritu Santo venía, inclusive no solamente sobre judíos, sino que también sobre gentiles. Es muy relevante.
Y en cuanto al Evangelio, todos los hombres, judíos y gentiles, debido al pecado, se encuentran en igual necesidad de salvación. Y gracias a Cristo tienen igual acceso a ella. ¿Ven qué gran misterio, hermanos? Fíjense qué gran misterio. Pudiéramos decir que a nosotros se nos hace normal, hemos participado en la iglesia y entendemos que todos somos iguales, pero en el tiempo en el cual se estaba dando este mensaje, era el clarín para la revolución, hermanos. Era un mensaje muy... hacía mucha efervescencia en todas estas personas. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento Israel tenía un puesto peculiar de privilegio delante de Dios. Un judío hubiera reído ante la sugerencia de que un gentil pudiese tener una parte igual con él en las promesas de Dios. Los profetas de Israel predijeron el llamamiento de los gentiles. Esto lo podemos ver en el libro de Isaías, pero en ningún lugar insinuaron que los gentiles fuesen a ser miembros juntamente en un cuerpo en el que los judíos no tendrían prioridad alguna. Entonces ya más o menos vamos viendo qué tan impactante este secreto revelado. El llamamiento de Israel fue de manera primaria, pero no fue exclusiva. Y fueron llamados a bendiciones temporales en lugares terrenales. El llamamiento de la iglesia es primeramente a bendiciones espirituales en lugares celestiales. Israel fue llamado a ser el pueblo terrenal escogido de Dios. La iglesia es llamada a ser la esposa de Cristo. Israel será bendito bajo el gobierno de Cristo en el milenio, como ya lo hemos visto, pero la iglesia reinará y estará con el Señor para siempre. Entonces, hermanos, este es el mensaje que ya de alguna manera en la serie de predicaciones lo hemos estado comentando. Pablo aquí abiertamente menciona que este plan, esta administración de la gracia de Dios le había sido dada de parte de Dios a él, que la había recibido no por nadie que se le haya enseñado. Alguien se la platicó, alguien se la escribió, le mandó un WhatsApp, le dijo: oye, Pablo, no, fue una revelación directa del Señor. Además, decía que era un misterio porque este secreto, este misterio, este velo que esta verdad estaba oculta en el Antiguo Testamento y ahora ha sido revelado. Muy bien, ese es en cuanto al mensaje, el misterio. Segunda parte, ahora vamos a ver, los invito a que veamos el ministerio de Pablo y cuál fue el propósito, aprovechando que están ahí juntitos, de este misterio que tenía Dios. Los acompaño a que me sigan en Efesios 3, 8 al 9. Vamos a ver el ministerio de Pablo. Dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Por lo tanto, vemos aquí que la primera función de su ministerio era predicar a las naciones, ¿qué, hermanos? Las incalculables riquezas de Cristo. Es decir, que todo aquel que confía y recibe en el Señor y que está en Cristo, ¿qué es, hermano? ¿Qué tiene? Pues tiene tesoros inagotables espirituales. Es un millonario espiritual. Eso es lo que Pablo estaba anunciando, las incalculables riquezas que hay en Cristo. Y también dice, la segunda parte de su ministerio era hacer entender a todos la realización del plan de Dios, es decir, aclarar e iluminar acerca de cómo el misterio estaba siendo llevado a cabo en la práctica. El plan de Dios para esta edad presente es llamar de entre todos los gentiles un pueblo para su nombre. Alguien que me ayude a leer Hechos 15:14, por favor, así en voz alta. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Muy bien. Simón, en este caso Pedro, dice, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para su nombre, pero también una esposa para su hijo. La iglesia también es la esposa del hijo. De su hijo. Pablo tenía entonces estos dos propósitos, esas dos funciones de su ministerio, tanto predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, como hacer entender a toda la realización del plan de Dios. ¿Cómo es que esta idea, esta revelación, se iba a poner en forma práctica? ¿Esa forma práctica cuál es, hermanos? Es esto, es la iglesia del Señor, ¿sí? Y tenía ese propósito. Vamos a ver más adelantito este propósito. Si me siguen en el 10, Efesios 3:10, dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Fíjense qué interesante. Pablo empieza diciendo: Dios me ha designado como administrador, como mayordomo de la gracia de Dios. Lo ha hecho a través de una revelación directa a mi persona. Me ha explicado que es un misterio y he entendido que no se había dado antes, sino que ahora en este tiempo es revelado. Ahora en este tiempo. También nos dice que este misterio lo puso a él, como le dio su ministerio para predicar las incalculables riquezas de Cristo. ¿Y para qué? Y para enseñar de manera efectiva cómo es que ese plan se iba a llevar a cabo. Pero no nada más queda ahí, sino además Dios nos da un propósito. Y fíjense qué interesante propósito. Uno de los actuales propósitos de Dios en relación con el misterio es revelar su sabiduría en toda su diversidad, o su multiforme sabiduría. ¿A quién, hermanos? A las huestes angélicas del cielo. ¿Quién me platica o quién se acuerda? Aquí estamos diciendo que Dios está revelando su sabiduría a través de la iglesia al cielo, ¿sí o no? A ver, ¿quién me platica cuando fue al revés? ¿Cuándo el cielo, o cómo, en qué pasaje reveló un conocimiento, una sabiduría de Dios a los hombres? La anunciación de Jesucristo. Muy bien. ¿Quién lo reveló? Ajá. ¿El ángel Gabriel le reveló a quién? María, muy bien. ¿Y en Lucas capítulo 2 qué pasó? Los ángeles y los pastores. ¿Qué pasó ahí? Vino un ángel y ¿qué hizo? Ya les iba a hacer aquí la bailada y todo. ¿Qué anunciaron los ángeles? Nos ha nacido un Salvador. Y luego cantaron las huestes celestiales, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿y los pastores ya sabían? Estaban acá en el cafecito, pásame el de café. No con cafeína, aquí como en la iglesia, ¿con cafeína o sin cafeína? Me dice mi hija, se revolvió tanto el café que ya no sabíamos si era con cafeína. Si no sé, que si alguien tuvo ansiedad anoche es porque algo pasó ahí con las casas de café. Dice Gloria que sí, entonces bueno, se pasó. No es mito. La revelación del cielo a través de los ángeles era dada a los hombres. Y los pastores, cuando recibieron esa revelación, ¿qué hicieron? Fueron a Belén. ¿Y a qué fueron? A adorar al niño. ¿Sí o no? Se reveló la sabiduría de Dios del cielo a la tierra. Hermanos, la multiforme sabiduría de Dios dice que no nada más eso iba a suceder, sino que ahora la iglesia va a mostrar la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A las huestes celestiales. ¿Cómo le hace Pablo? Pablo emplea una metáfora, la metáfora de una escuela. Aquí hay muchos maestros y maestras, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el maestro? Dios es el maestro. ¿Quién es el aula? ¿Cuál es el aula? El universo es el aula, ¿sí? ¿Quiénes son los estudiantes? Los ángeles. ¿A quién se le está revelando la verdad? Los dignitarios angélicos son los estudiantes. La lección se trata de la polifacética sabiduría de Dios. ¿Cuál es el tema a estudiar? La iglesia. Desde el cielo, los ángeles
se ven llevados a admirar sus inescrutables juicios y a maravillarse ante sus inescrutables caminos. Este misterio Dios ya lo había revelado al cielo. Dios lo tenía en su mente. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo tenía planeado. ¿Lo había dicho? ¿Había dicho el qué? A través de Abraham serán benditas todas las naciones. ¿Había dicho cómo? No. En este momento, hermanos, el apóstol Pablo está revelando el cómo. Y no nada más para nosotros, sino para que ahora los dignatarios angelicales vean. ¿Qué vieron? Ven cómo Dios ha triunfado sobre el pecado para su propia gloria. Ven cómo ha enviado a lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Ven cómo ha redimido a sus enemigos con un enorme costo. Los ha conquistado mediante el amor y los ha preparado como esposa para su Hijo. Cristo ha sido exaltado, hermanos. Satanás ha sido derrotado y la iglesia ha sido entronizada con Cristo para que disfrute su gloria eternamente. Esta es la lección, hermanos. Este es el momento en el que Dios, el propósito de la revelación de este misterio, es para que se dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y Él ha hecho todo esto. Y los ángeles están aprendiendo. ¿Ahora de quién? De la iglesia. Están viendo el amor de Dios en acción. Dice aquí que conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Hijo, el que fue, el que logró, el que conquistó, el que murió, pero el que a su vez resucitó, y el que fue ascendido, y Él será exaltado. Y en su muerte Satanás ha sido derrotado. Dice, en Él mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos ¿a quién? A Dios. Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Quién entraba al lugar santísimo de los judíos? ¿Había muchos? Nada más. ¿Y entraban diario al lugar santísimo? Cada año. Y ahí podían estar todo el tiempo que querían. Entraban, limpiaban el altar, acomodaban los panes y salían. Ahora nos está diciendo que en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¿Será chocoso el mensaje para nuestros hermanos judíos? Fue chocoso sumamente, hermano. Bien, hasta aquí hemos hecho dos cosas. Hemos entendido el plan, hemos visto el ministerio de Pablo y hemos visto también el propósito de Dios, hermanos. Yo es ahí donde me quiero centrar un poquito para que veamos, para que podamos tener un aterrizaje, para que podamos tener una aplicación acerca de este mensaje. Ahora quiero que veamos un poquito el contexto de la vida de Pablo en estos pasajes. Fíjense, en estos 13 pasajes todo lo que estamos viendo. Me voy a ir al 1. Se ven que, bueno, lo hice todo por ningún lado, pero nos regresamos al 1 para mostrar esto. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. ¿Qué le estaba pasando en la vida de Pablo? Ahorita hablamos de todo lo bonito, ¿sí o no es cierto? Pablo había recibido por revelación un misterio que ningún profeta del Antiguo Testamento tenía. Ni Abraham, ni Moisés, ni Elías. Pablo lo había recibido. También había recibido la mayordomía del plan de la gracia de Dios, del establecimiento de la iglesia. Y estaba en la cárcel, hermanos. ¿Y estaba en la cárcel por quién? Por el bien de ustedes, los gentiles. ¿Qué producía eso en él? Me arrodillo en oración, humillación y búsqueda de Dios. Empezamos a ver entonces Pablo por qué estaba preso. En Hechos capítulo 13 vemos que Pablo estaba prisionero por causa de ¿quién? De los gentiles. Se le pidió a Pablo y a Bernabé que hablaran en la sinagoga en Antioquía y en Pisidia. Muchos, incluyendo muchos judíos y prosélitos fieles, estaban atentos a lo que se decía. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo
decía. Pablo va a predicar. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde entraba primero? ¿En qué día entraba a la sinagoga? El sábado. Y entonces da el mensaje. ¿Y todos los judíos cómo recibieron el mensaje? Contentos. Pero cuando salió de ahí, los gentiles le dijeron: oye, para el siguiente día de reposo, pues háblanos, invítanos, también queremos oír. Y entonces convocó tanto a los judíos como a los gentiles y empezó a decir palabra. ¿Y los judíos cómo se sintieron? Les dieron celos. Y ahí mismo se pusieron ¿a qué? A contradecirle y a afrentarle. Y Pablo dijo: como ustedes rechazan la palabra del Evangelio y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora nos vamos a dirigir a los gentiles. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Ahí no fue donde lo detuvieron finalmente cuando estaba en Jerusalén. Hubo una falsa acusación en Hechos capítulo 21 de que él había introducido al templo a un tal Trófimo, bueno, pues con ese nombre tengo que mencionar un efeso, y que lo había metido al área del templo. ¿Quién fue Trófimo? No, pues sí, con ese nombre, culpable, ¿no? Entonces ahí lo empezaron a perseguir y lo atraparon y lo encarcelaron. Así fue, hermanos. En el capítulo 4, me voy a adelantar un poquito, versículo 4, perdón, dice: al leer esto, bueno, ya lo dije, se podrán darse cuenta de que comprende el misterio de Cristo. Pablo le había dado la revelación a Dios y entonces él había comprendido. Digo esto porque lo tenemos que aplicar a nuestro contexto. En el 7, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Servidor aquí se menciona en una nueva versión, en Reina Valera dice ministro. La palabra ministro más bien tiende a decirnos que era un siervo. Entonces Pablo, ¿se imagina? Dicen que hoy la información es poder. A Pablo se le había revelado un misterio. Era trascendente para su tiempo, muy trascendente. Pablo pudo haber dicho: no, pues ya la hice. Y él se convirtió a sí mismo ¿en qué? En un siervo. En un siervo que inclusive iba a padecer por el favor de los que iban a recibir ese mensaje. ¿Sí vemos? Dice: no solo en el 7 dice: ya ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Estamos hablando de dos cosas: de la gracia y el poder eficaz de Dios. Pablo se merecía ese nombramiento, se merecía ser receptor y administrador, mayordomo de ese plan de Dios. No, era por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Poder de Dios no era nada más una manifestación de la gracia, sino también el poder eficaz de Dios para alcanzar a una persona, un orgulloso y pretencioso fariseo, ufano de su propia justicia. Salvó su alma, lo comisionó como apóstol, lo capacitó para recibir revelaciones y lo fortaleció para llevar a cabo la obra. Hermanos, Pablo no solo recibió el mensaje y dijo: yo ya estoy capacitado, Señor, ya Gamaliel me dejó tuneado, a punto, ya estoy listo, no me falta nada. ¿Así fue? No, nada más no le faltaba. Todo lo que tenía iba a obrar en contra del mensaje que iba a dar. El poder eficaz de Dios lo llevó a salvarle, a ser confrontado con Jesucristo resucitado. Todo su fariseísmo se acabó en: ¿qué quieres que haga, Señor? Así de rápido. No, ese Jesús lo voy a perseguir y voy a agarrar todos al bote. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí se acabó. Así fue desarmado. Y después fue comisionado, capacitado, fortalecido. Todo esto, hermanos, vemos que le pasó a Pablo a recibir este mensaje. Y Pablo dice: ahora le toca a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, mis hermanos?
voy a contar una anécdota. Hay un ministro escocés que se llamaba Alexander White. Esta persona era capaz de ver en la situación más sombría y deprimente, y ver en esa situación un motivo para darle gracias a Dios. Un día en Escocia, muy de mañana, un domingo, las temperaturas estaban bajo cero, estaba nublado, amenazaba lluvia, estaba haciendo un frío de aquellos, como aquí en Guadalajara cuando estamos como a 20 grados más o menos. Y un diácono se arrima con otro y le dice: no, hombres, estoy seguro de que el predicador no podrá encontrar nada para agradecer a Dios en un día como este. El clima está absolutamente horrible. En eso entra el predicador, sube al púlpito y dice: hermanos, vamos a iniciar este culto al Señor, y dice: te damos gracias, oh Dios, porque el clima no siempre está como hoy. Así era el apóstol Pablo. Siempre veía lo mejor en cada situación. Consideraba las circunstancias en las que se encontraba al escribir a la iglesia en Éfeso, mientras esperaba ser juzgado ante el emperador romano Nerón. La mayoría de las personas hubieran llegado a la conclusión de que eran prisioneros de Roma, pero Pablo se veía como prisionero de Cristo. Él veía su prueba como una oportunidad para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, prisionero de Cristo, consideraba que él se le había concedido el privilegio de servir a Dios y presentar las riquezas de Cristo a muchos. ¿De quién somos prisioneros nosotros, hermanos? ¿Del banco? ¿De nuestros vicios? ¿De nuestras pasiones? ¿De disgustos? ¿O somos prisioneros del Señor? Vemos en estos ejemplos, rápidamente resumo, Pablo, su sufrimiento redundaba en un bien ¿para quién? Para los gentiles, ¿no? Él se humilló y oró en favor ¿de quién? De los gentiles. Pablo fue un administrador de la gracia de Dios para los gentiles. Recibió revelación directa de parte de Dios. Tuvo comprensión del plan de Dios. Se hizo siervo de los gentiles. Y al final en el versículo 13 dice: así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Además, amó a los hermanos y aún en su debilidad los exhortó para que ellos no se desanimaran. Ok, voy a aplicar ahora esto a nosotros. Ahora la iglesia es la que debe mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Nuestro sufrimiento entonces actual, ¿para quién debe redundar? ¿Para el bien de quién? Del cuerpo de Cristo y de los incrédulos, hermanos. Si sufrimos por sufrir, no tiene caso, hermanos. En el mundo hay mucho sufrimiento. Hagamos como Pablo, nuestro sufrimiento que redunde para beneficio del cuerpo de Cristo y de los incrédulos. Nos humillaremos y oraremos en favor ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, de los incrédulos, hermanos. Nosotros no fuimos hechos administradores directos de la gracia de Dios, pero el Señor nos ha mandado a ser discípulos y congregar pueblo para Dios, para la esposa de Cristo. Recibimos revelación a través ¿de quién? De la palabra de Dios, del Espíritu Santo, hermanos. Somos servidores del cuerpo de Cristo y de los incrédulos. Tenemos libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y tenemos amor y palabras de exhortación para el cuerpo de Cristo. Hermanos, apliquemos todo esto mismo que Pablo hizo en estos 13 versículos y podemos ver esa evidencia de que Pablo puso todo al servicio de los gentiles. Ahora nos toca a nosotros. Termino con esto. Shakespeare escribió: todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Tienen sus entradas y sus salidas, y determinado hombre a su vez juega muchos papeles. Sus actos son 7 edades. Toda la historia humana señala a Jesús. Él es el cumplimiento del plan de Dios. Y el universo entero puede observar esta verdad en la iglesia. Ahora
Hermanos, es nuestro turno. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en el Señor? El telón se ha levantado. Estamos en escena. Los poderes y autoridades en las regiones celestiales observan el plan de Dios en nuestras vidas. Hermanos, el telón se ha levantado. Rey de Reyes está en escena. Los reflectores están sobre ustedes. Las huestes celestiales están tomando nota de ver el plan de Dios, de la gracia de Dios. A escena, hermanos. Tercera llamada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque has revelado, Señor, tu sabiduría del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, Señor. Nos has hecho a todos tus enemigos, Señor. Nos has ganado, Señor, con tu amor. Con el amor, Señor, de tu Hijo, que entregó su vida por nosotros. Nos has dado un lugar, Señor, como coherederos, como miembros de tus hijos, Señor. Nos has integrado, Señor, a un cuerpo, al cuerpo de tu Hijo, Señor. Nos has dado dones, Señor. Nos has capacitado con habilidades, Señor, espirituales. Nos has dado el fruto, Señor, de tu Espíritu. Nos has puesto escena, Señor. Has derrotado a todas las huestes demoníacas, los has puesto bajo los pies de tu Hijo, Señor. Y nos has puesto, Señor, en el escenario. Yo te quiero rogar mucho por esta tu iglesia local, Rey de Reyes, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque ellos, Señor, puedan vivir, Señor, tu gracia de una manera real en su vida. Que ellos sean transformados, Señor, por ti, por tu Santo Espíritu, Señor. Que tú nos reveles, Señor, tus verdades a través de tu palabra. Que tu Espíritu nos enseñe, Señor. Que podamos movernos, Señor, como ayer se veía, como un solo cuerpo, Señor. Donde unas personas hacían una cosa, otros otras, unos trabajaban, otros se gozaban, Señor. Esta iglesia, Señor, quiere caminar, Señor, bajo tu mano, bajo tu guía, Señor. Queremos anunciar, Señor, tanto a este mundo como al cielo, Señor, tus verdades. Somos indignos totalmente, Señor, pero tú, Señor, nos has amado y nos has capacitado, Señor. Yo te ruego, Señor, que avive, Señor, nuestros corazones, que podamos confesar nuestros pecados, Señor, que podamos limpiarnos, Señor, de todo nuestro egoísmo, y que podamos, Señor, ser siervos unos de los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en un mismo espíritu, Señor, y que esta iglesia pueda alcanzar a muchas personas que aún no te conocen, a personas que tú ya preparaste, Señor, que tú ya escogiste de antemano para que estén en tu cuerpo, Señor. Danos la bendición, Señor, de poderlos traer aquí, de poder gozarnos como hermanos, Señor, y saber de que estamos en escena, Señor. El telón se ha levantado y aquí estamos, Señor. Ve nuestras vidas, toma todo lo que somos, Señor, y que todo esto sea única y exclusivamente para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos.